La adaptación de clásicos de la literatura en el mundo del cine no es nada nuevo, pero recientemente se adaptaron dos clásicos que han estado dando mucho de qué hablar. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine en Palabras. Yo soy Lu Guillén y me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio. Y el día de hoy vengo a reseñarles la adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro, esta película del 2025 que llegó a Netflix y que tuvo un breve paso por salas de cine para poder ser candidata a las nominaciones del Oscar, premios en los que está compitiendo en varias categorías. Lamentablemente, mejor director no es una de ellas y creo que ha sido uno de los reclamos más grandes hacia los premios Oscar de este año. Y por otro lado vamos a estar hablando de Cumbres Borrascosas, la adaptación de Emerald Fennell, que en el momento en el que yo estoy grabando esto está en salas de cine. No me voy a enfocar en las diferencias puntuales entre el libro y la adaptación, porque eso sería desmenuzar muchos temas y muchos puntos de la novela y de la película, por lo que este podcast sería muy largo. Yo más bien me voy a enfocar en qué tanto estas nuevas adaptaciones respetaron la esencia del material original. Dicho esto, vamos a comenzar con Frankenstein de Guillermo del Toro. Está basado en el libro de Mary Shelley, un libro publicado en 1818 y que se considera como pionera en el género de ciencia ficción y que justamente es lo que vemos en pantalla. Al final, Guillermo del Toro lo que hace aquí es presentarnos una historia de ciencia ficción ambientada en el siglo XIX, muy bien ambientada por cierto, y pues prácticamente aquí vemos la historia de este científico que busca vencer a la muerte, que busca cómo hacer que la gente no muera después de un trauma suyo de la infancia, pero que esta sed de gloria sobre el tema de la muerte pues lo va a llevar a hacer ciertas atrocidades, ¿no? Todo sea por el bien de la ciencia en su caso. En ese sentido, lo que hace Guillermo del Toro no es una adaptación 100% fiel al libro, es una interpretación muy personal de él, pero en la que sí logra respetar varios puntos claves de la novela, varios momentos que pues le dan ese toque de novela gótica y de romanticismo, no en el sentido de que es una novela romántica donde el amor es lo que más prevalece en la novela, sino que se abordan varios temas muy propios de esa época, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver sobre todo en el guión, que va a abordar temas como el desafío a las creencias religiosas, sobre todo con el personaje de Víctor. Tan solo pues este tema de la inmortalidad ya va un poquito hacia allá. El tema de la muerte, por supuesto, de toda la parte de sentimientos que va a ser muy bien lograda por los actores. Por un lado vamos a tener un Oscar Isaac que encarna bastante bien a este científico que busca esta gloria, ¿no? Venciendo a la muerte, creando lo máximo que puede crear un ser humano que es otro ser humano, quitando la reproducción natural del camino, y pues todos estos sentimientos que el personaje va a ir desarrollando, ¿no? O sea, primero lo que va a ser la ilusión, lo que va a ser después la frustración, el odio hacia su propia creación, el autodesprecio por no haber conseguido propiamente lo que él esperaba, y pues esa también ese enojo de pues no haber conseguido lo único que él consideraba como meta, que era dominar a la muerte. Por otro lado vamos a tener a Jacob Elordi, que lo va a hacer maravilloso como este monstruo que busca aprender más sobre su entorno, saber cuál es su propósito, y que va a estar lleno de momentos de altibajos emocionales. Lo vamos a ver
tranquilo en algunas ocasiones, lo vamos a ver enojado, lo vamos a ver enamorado, lo vamos a ver curioso, lo vamos a ver de muchísimas maneras. Creo que Jacob Elordi lo hace maravilloso. Su nominación al Oscar como actor de reparto creo que es más que merecida. Y pues bueno, también tenemos al personaje de Elizabeth, que es un personaje muy romántico en el sentido de que busca mucho este contacto con la naturaleza, entender la naturaleza. Su interés por los insectos pues no es gratuito, o sea, es también como esta parte de entender cómo es que algo tan pequeño puede ser tan funcional en algo tan enorme como lo es el planeta, ¿no? Como lo es el mundo. Entonces, estos personajes nos van a llevar mucho de la mano por este tema de los sentimientos, pero pues al final también vamos a tener temas como el memento mori. Es un tema que se aborda muy fugazmente en una escena que dura como 30 segundos, pero que al final desde ahí te está planteando el pilar de toda esta película y que al final es el pilar de toda la novela, que es que en algún momento vamos a morir, pero Frankenstein va a tratar de encontrar el cómo no hacerlo, el cómo hacer que el memento mori prácticamente no exista, porque ya no existiría la mortalidad, sino únicamente la inmortalidad. Este tipo de detallitos son los que Guillermo del Toro hace muy brillantemente y que por eso también me molesta bastante el que no esté nominado a la categoría de mejor dirección, porque todo esto que les estoy contando, que él logra muy bien la película, es gracias a él. De hecho, él está nominado en la categoría de mejor guión adaptado, pero pues adaptar un guión es un proceso un poco diferente o bastante diferente al llevarlo a la pantalla grande, al llevar a tus actores a lograr todo lo que tienen que lograr para que lo que tú tienes en papel, la gente que lo vea en pantalla grande lo pueda percibir. Y por eso es que esta dirección que él hace me parece maravillosa, y no solamente en cuestión de los diálogos, sino también en la cuestión de la fotografía. La fotografía nos va a ayudar muchísimo a notar esta parte de la conexión con la naturaleza, que también es un tema muy propio del romanticismo, porque va a realzar mucho los paisajes, sobre todo en cuestiones de exteriores y muy relacionadas, eso sí, con el monstruo. Ahora, este tema de la naturaleza lo vamos a ver como en estos dos sentidos. Por un lado está esta naturaleza que hace que el monstruo sienta cierta curiosidad por conocer, por aprender, por crear esta conexión con su entorno. Y por otro lado vamos a ver el poder destructivo de la naturaleza, ¿no? Va a haber una escena muy particular con unos lobos que justamente enseña esta parte de que no todo lo que está en la naturaleza es dócil, es inocente, es frágil. También hay cosas en la naturaleza que son destructoras. De hecho, el propio inicio de la película, con esta embarcación varada en medio de la nada porque se congeló el agua, nos enseña eso, ¿no? El poner en riesgo a las personas por cuestiones de la naturaleza, por este paso del tiempo inevitable que el ser humano no puede controlar. Y finalmente también vamos a ver tanto en el guión como en la fotografía una parte muy interesante que va a llevar al desenlace de la película, que es los ciclos de la vida. Esta parte de todo lo que vive, todo lo que nace tiene que morir, lo vamos a estar viendo en el guión y en la fotografía, ¿no? Esta parte del paso de las estaciones, el paso de el tiempo, el cómo también el monstruo inicia de una manera y termina de otra. Y pues finalmente ese es uno de los principales temas de la historia, y además culmina con el reclamo del monstruo de por qué él tiene que soportar más de estos ciclos que cualquier otro humano debido a su inmortalidad. Entonces a mí me parece una película maravillosa, yo de verdad se las recomiendo muchísimo.
Les repito que está disponible en Netflix. Si necesitan un poquito de tiempo para dedicarle, dura 2 horas y media, pero no se sienten. O sea, la verdad lo que hizo Guillermo del Toro con el guión fue hacerlo muy dinámico y todo el tiempo vas viendo eh, que si el tema de la creación del monstruo, que si las dudas de Frankenstein, que si los cuestionamientos éticos sobre la creación del monstruo por parte de Elizabeth, todo este tipo de cositas, la verdad es las vamos viendo durante toda la película y van haciendo que no se sienta tan pesada, a pesar de que su duración sí está un poquito larga. Y bueno, además la música también ayuda muchísimo justo a este dinamismo, porque claramente notamos los momentos de tensión, los momentos de tranquilidad. La música también nos va llevando muy de la mano por este progreso de la historia. Ahora pasemos a Cumbres Borrascosas. Esta película, como ya les mencioné, la dirigió Emerald Fennell. Y aquí vamos a encontrarnos con muchas diferencias con la novela escrita por Emily Bronte. Esta novela también es del romanticismo, nada más que esta se publicó bastante tiempo después que Frankenstein. Estamos hablando de una novela de 1847 y que va a estar permeada por el tema de la tragedia, el tema del amor prohibido, el amor imposible y por un amor condenado realmente, por cuestiones de diferencias de clases, diferencias sociales, que es un tema que la película olvidó un poquito y lo hizo de lado. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en esta película, en esta reinterpretación total de Cumbres Borrascosas? Pues nos vamos a encontrar con unas actuaciones de Margot Robbie y Jacob Elordi que hacen que de verdad odies a los personajes. Si bien en la novela los personajes no van a ser ningunos santos y nos van a desesperar un poquito, no llegamos a odiarlos tanto como lo hacemos en esta película, que creo que en ese sentido pues es un logro tanto de los actores como de la dirección, el hacer que odiemos tantísimo a los personajes y que más que sentir empatía por ellos, pidamos que ya termine su tiempo en la pantalla, porque desesperan al grado en el que de verdad los terminas detestando. Yo principalmente fui a ver esta película, más bien mis dos principales razones para ir a ver esta película fueron justamente Margot Robbie y Jacob Elordi. En el caso de Margot Robbie se me hace una actriz bastante versátil. La hemos visto en acción, tenemos también, la hemos visto en comedia, la hemos visto en drama, la hemos visto en dramas de época. De hecho, ella lo hizo magnífico en Las dos reinas, ¿no? Entonces, pues se me hace una actriz bastante versátil y me llamaba mucho la atención el cómo podía desarrollar el personaje de Cathy Ershaw, y pues creo que lo hizo bien en cuanto al propósito de la película, que repito era hacer que odies a los personajes. Y la otra razón era Jacob Elordi, un actor que alcanzó muchísima fama por sus papeles en Euphoria y en El stand de los besos. En ambas hacía como el mismo papel, ¿no? Del chico malo que atraía muchísimo a las chicas, y el cómo de repente logró salirse de ese molde tan rápido, sobre todo con Frankenstein, ¿no? O sea, tan solo en esa película ya está nominado al Oscar y lo hizo fantástico. En esta película no creo que su actuación haya sido tan buena, pero sí que logró su propósito. Entonces, esos dos actores eran mi principal razón para ir a ver la película. Lamentablemente no abordaron a los personajes como a mí me hubiera gustado, pero bueno, dentro de lo que cabe de la película, lo hicieron bien, cumplieron con su objetivo. Ahora nos vamos a encontrar también con un guión que, como mencioné un poco al inicio, destrozó por completo la esencia de la novela original. Y aquí, más que encontrarnos con este drama, con esta tragedia, con esta cosa de el no poder estar juntos y entonces los dos vamos a sufrir un montón, nos vamos a encontrar con una historia llena de odios, de resentimiento, de venganzas, muchas cosas que la hacen una película bastante oscura.
De hecho, la fotografía es bastante oscura en muchísimas de sus escenas. Una paleta de colores muy fría en varias de sus escenas y que va a contrastar un poco con lo colorido que llega a ser en algunas otras. Entonces, este tipo de cuestiones pues también hacen que, si ustedes leyeron la novela y están esperando una adaptación así un poquito al pie de la letra, olvídenlo, van a encontrar una cosa completamente diferente. De hecho, muchas de las escenas que nos vamos a encontrar en esta película para nada tendrían cabida en la novela original por su nivel de violencia y de maldad. No es una película tan romántica, de hecho de repente tiene muchas escenas incómodas de ver, justamente por esto, porque llegan a ser un poco más malévolas de lo que nos hubiera gustado y de lo que uno como lector de la novela esperaba encontrar. Entonces no nos vamos a encontrar con las clásicas tomas de las películas de época, sino que nos vamos a encontrar con una combinación de que a veces sí y a veces nos vamos a encontrar con algo mucho más moderno, y lo mismo va a ocurrir tanto en el vestuario como en la música. O sea, estos dos elementos principalmente nos sacan muchísimo del molde al que estamos acostumbrados cuando vemos adaptaciones de este tipo, y lo vemos muy contrastado con Frankenstein. Mientras que en Frankenstein nos encontramos incluso con la manera de hablar de los personajes muy propio de la época, sí, pero también un poco adaptado a lo nuestro para que tampoco resulte tan pesado de escuchar a los personajes hablar. En esta película nos vamos a encontrar con una cuestión completamente moderna. Los vestuarios van a dar también mucho de qué hablar en este sentido, porque a pesar de que respetan un poco la base de lo que era el vestuario en el siglo XIX, pues también le van a dar como este toque moderno con muchísimos brillos, con muchas cosas muy pues ya que identificamos más como modernas que como del siglo XIX. Y esto también va para la escenografía, mientras que en Frankenstein nos encontramos con una escenografía muy propia, muy digna de su época. Aquí de repente nos vamos a encontrar con cositas que como que no encajan del todo, y pues bueno, eso no va a afectar en gran cosa la historia, pero pues sí se siente como ese cambio de época en la creación de los vestuarios y de la escenografía, y también de la música. La música al final, más que instrumental, es una música compuesta por Charlie Cixcix. Entonces pues vamos a tener como estos contrastes. Siento yo que trataron de hacer un poco lo que hicieron con la adaptación que hizo Baz Luhrmann de El Gran Gatsby, donde la música nada tenía que ver con la época, porque teníamos canciones de Beyoncé, de Gotti, de otros artistas pues más como del siglo XXI, de los 2000, pero que al final toda la escenografía, toda la parte del vestuario sí que representaba estos años 20, ¿no? Siento que trataban de hacer algo similar aquí en Cumbres Borrascosas, pero como que no les salió tanto, porque de repente la música yo la sentía medio fuera de lugar. Entonces, no sé, sí, la música no me terminó de convencer tanto. La música de cantada, porque la música instrumental sí siento que le daba muy bien esos toques bastante oscuros a esta historia. Y pues finalmente, a pesar de que respetaron muchos de los puntos medulares de la novela original, sí que se nota claramente los cambios. O sea, esto es una reinterpretación total de Cumbres Borrascosas. Entonces, si son fans de la novela, yo más bien les recomendaría ver alguna de las adaptaciones anteriores. Hay muchísimas. Hay una en particular que me gusta, que está interpretada por Tom Hardy. En realidad la consideraron como una miniserie, es del año 2009, o sea, sí ya tiene bastante tiempo, pero para mí se me hizo una muy buena adaptación. Creo que aquí estamos mucho más apegados a lo que ocurre en la novela que a la última adaptación. Entonces, si son fans de la novela, yo les recomendaría más ir a ver alguna de las anteriores.
Y pues bueno, esta es una película que ha dividido bastante la opinión porque ya van 3 personas a las que les pregunto que qué les pareció y si les gustó, pero que no habían leído el libro. Entonces, quizá ya hay algo extraño de que si no conoces la historia te agrada y si conoces la historia quizá no te agrade tanto. Entonces, pues ya aquí será cuestión de gustos. Entonces, pues habrá que verla para que ustedes también tengan su opinión. Y bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado en esta nueva entrega del podcast Cine en Palabras. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Threads y X. Y para escuchar este podcast recuerden que lo pueden hacer tanto en YouTube como en Spotify. Muchas gracias a todos quienes me estuvieron escuchando en estos 20 minutitos. Gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos a la siguiente. Esto fue Cine en Palabras. Adiós.